Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Hoy, como todos los miércoles, estamos llevando a cabo la sesión del Consejo de Ministros. Para tal efecto, tenemos una agenda bastante extensa que venimos desarrollando desde las 8 de la mañana. Ya tenemos un buen avance, pero sin embargo hacemos un alto en la sesión de Consejo de Ministros para podernos comunicar por intermedio de los medios de comunicación con toda la población en general, a quienes nos debemos las autoridades, a la población, para rendir siempre cuenta de los avances que venimos haciendo en el tema específico, que es el tema de coyuntura de los últimos meses de esta pandemia generado por el coronavirus, pero también de algunos otros temas que estamos viendo y analizando en nuestro gobierno. El gobierno y este gabinete está firmemente comprometido en la lucha contra COVID-19 y lo hacemos, y como siempre lo hemos dicho, convencidos de que en función del artículo 1 de nuestra Constitución, lo primero es la persona humana. En consecuencia, cada decisión que tomemos va a estar siempre tomando como referencia primero lo que es mejor para la vida y para la salud de todas las personas. Y como también ayer lo dije, en Paracas, en la provincia de Pisco, en la región de Ica, cuando asistí acompañado del canciller de la República y el ministro de Defensa para conmemorar los 200 años del desembarco de la Expedición Libertadora. Qué fecha histórica tan importante. Estuvimos en Paracas porque el 8 de septiembre, hace 200 años, llegó una expedición desde Chile, desde Valparaíso, con fuerzas chilenas y argentinas principalmente, lideradas por don José de San Martín, para sumarse a los patriotas peruanos, para buscar de manera definitiva la libertad de nuestro país. Y ahí teníamos también hace 200 años un enemigo común, no solamente en el Perú, sino en el continente. Y ese enemigo común lo logramos derrotar porque estuvimos unidos. Ayer, con mucho agrado, escuché las palabras dichas a la distancia por Alberto Fernández, presidente de Argentina, y por Sebastián Piñera, presidente de Chile, quienes con mensajes, cada uno desde su país, coincidían con nuestra posición, que juntos, al interior de cada uno de nuestros países, pero también en el continente, tenemos que nuevamente derrotar a un enemigo común, ¿no? Como hace 200 años. Y hace 200 años no fue fácil derrotar a este enemigo común, porque llegó un 8 de septiembre de 1820 la Expedición Libertadora, pero se tardó muchos meses para proclamar la independencia el 28 de julio de 1821. Pero aún proclamando la independencia, no se consolidó hasta 1824. Ese tipo de gestas que duran años para buscar grandes objetivos son las que deben unir a todos los ciudadanos. Como hemos pedido desde hace 6 meses, unión a los peruanos para combatir a este enemigo común. Y vemos que este problema, que no solamente afecta al Perú, que no solamente afecta a nuestro continente, sino al mundo entero, también reclama la unidad de todos. Veíamos las cifras que ya nos estamos acercando a los 28 millones de personas infectadas con el COVID-19 a nivel mundial y que ya estamos bordeando los 900.000 personas que han fallecido. Estamos ya cerquita a 1 millón de personas que han fallecido en el mundo. Imagínense el efecto que está teniendo esta pandemia en la vida de tantos seres humanos. Ya estamos cerca a 1 millón de personas que han fallecido. Y tenemos que seguir trabajando a nivel mundial, siguiendo algunos lineamientos que dicta la Organización Mundial de la Salud, pero principalmente aquí, los peruanos
con las decisiones que vamos tomando día a día para tener mejores resultados. Esta pandemia, así como ya ha quitado la vida a 900.000 personas en todo el mundo, aquí en nuestro país varios miles de personas han fallecido y se han llevado a muchos seres queridos, conocidos, compañeros de trabajo, enlutando muchas familias a las cuales, como siempre, le damos nuestra condolencia. Compartimos su dolor. El dolor producto de esta pandemia que afecta a sus hogares es un dolor de todos los hogares de nuestro país. Pero también quiero compartir con ustedes algunos datos que ya muestran signos de franca recuperación. Hay más de 500.000 de peruanos que están completamente recuperados de esta afección del COVID-19, ¿no? Más del 75%, lo que quiere decir que actualmente de cada 4 personas que han tenido el virus en su organismo, 3 ya han sido recuperados. De cada 4 personas, 3 ya se recuperaron. Más del 75% de las personas infectadas ya vencieron la enfermedad. Y así poco a poco vamos a seguir subiendo hasta que todos podamos superar esta difícil enfermedad. Para ello hemos tenido que aumentar nuestra capacidad de respuesta. Y lo decimos y lo repetimos, porque hay que recordar que nos agarró la pandemia en una situación muy precaria. Teníamos solo 100 camas UCI al inicio, hoy tenemos 1.700 y queremos llegar, como hemos dicho, a 2.000 y estamos haciendo esfuerzos porque no solamente son equipos, ahora la principal restricción que tenemos para seguir aumentando nuestra capacidad de respuesta en camas UCI es el recurso humano, son los especialistas. Y ahí estamos buscando diferentes mecanismos con el Ministerio de Salud y aquí también en el gabinete para buscar los mecanismos de tener más recursos humanos disponibles. De 100 camas UCI, hoy contamos con más de 1.700 camas UCI. De 3.000 camas hospitalarias que teníamos al inicio de la pandemia, hoy estamos bordeando las 20.000 camas. Hemos aumentado los laboratorios. Pueden creer que a nivel nacional, para hacer las pruebas moleculares, al inicio de la pandemia teníamos solo un laboratorio. El Instituto Nacional de Salud era el único sitio donde podíamos hacer pruebas moleculares. Hoy, a lo largo y ancho del país, están funcionando 30 laboratorios en las diversas regiones. Y nuestro compromiso es que todas las regiones, incluso las pocas que aún no tienen laboratorio para análisis de pruebas molecular, lo tengan lo más pronto posible. Todo ello no solamente va a ser un funcionamiento durante el estado de emergencia sanitario, estamos dando los recursos necesarios para que esos laboratorios queden después trabajando de manera permanente, porque no solamente hacen las pruebas para COVID-19, sino para cualquier tipo de infección que tenemos recurrentemente en nuestro país. En consecuencia, apostamos por la ciencia, por la tecnología, por el desarrollo, también aprovechando las circunstancias por las que estamos. Hemos habilitado nuevos hospitales para estas nuevas camas y para ello hemos incorporado a más de 15.000 profesionales de la salud que están actualmente dando su servicio. Y por ello que nuestro sistema de salud hoy está más fortalecido. Y para el presupuesto que hemos presentado al Congreso para el año 2021, la prioridad es el sector salud, con un aumento, a pesar del problema económico que ha generado la pandemia al país. Estamos aumentando 13% el presupuesto de salud del 2020 al 2021. Tenemos
que mejorar la salud, tenemos que mejorar la educación, porque eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia y tenemos que aprender de las propias experiencias. Esta nueva etapa nos ha permitido focalizar la lucha contra la pandemia y para eso las brigadas de la Operación Taita realizan actividades de prevención y diagnóstico a través de visitas casa por casa para realizar tamizaje, exámenes clínicos, entregar medicinas y víveres cuando se requiera. Y es un trabajo que ha hecho a nivel nacional el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud y con el apoyo de gobiernos regionales y municipios en varias regiones. Y hay que decirlo, en algunas regiones hay más respaldo de las autoridades locales, pero le ponemos todo el esfuerzo para seguir trabajando y ya se han realizado 183 operaciones Taita en nuestro territorio nacional. Y siempre con información científica de los profesionales del Ministerio de Salud, ubicando los distritos donde sigue concentrada la transmisión, el contagio del virus, lo que se llaman las zonas de calor, para, identificándolo, poner mayor énfasis, ¿no? En el caso específico de la ciudad de Lima, se está trabajando en Puente Piedra, San Martín, Los Olivos, Caraballo, Ancón, Rima, Coma, Santa Rosa, Independencia, por decir algunos distritos donde seguimos reforzando, como también en varias provincias a nivel nacional que tienen y permanecen en esta cuarentena focalizada. Entonces, seguimos trabajando en ese sentido. Las acciones que como gobierno hemos realizado en estos 6 meses, pero además, gracias a la responsabilidad de la población que ha acatado de manera responsable, en su mayoría, hay que pensar y hay que fijarnos siempre en la mayoría que ha acatado el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la higiene, evitar las aglomeraciones, ha permitido que en las últimas semanas se vean algunos resultados alentadores sobre la evolución de esta pandemia en nuestro país. Para ello, yo quiero pedirle a nuestra ministra de Salud, a la doctora Pilar Macetti, que nos pueda, apoyada en 2 cuadros que ha hecho el propio Ministerio de Salud, poder explicar cómo así se va demostrando de manera objetiva la mejora que se ve en las últimas 4 semanas, el último mes. Por favor, doctora Pilar Macetti. Cómo no, presidente. Muy buenos días con todos, muy buenos días con todas. En primer lugar, estamos viendo en la pantalla la curva que ha seguido los fallecimientos a lo largo de la pandemia. Estamos tomando, como ya hemos comentado anteriormente, la cifra más difícil, la más dura. Estamos tomando la cifra del SINADEF. Estamos viendo nosotros a nivel de la pantalla la parte inferior. Observen por favor ustedes la línea o la franja que es verde y están ustedes viendo allí en promedio los decesos que habitualmente tenemos en nuestro país y corresponden a 2.220 personas que fallecen durante la semana en el año 2019. Observen también por favor superpuesto a esta franja verde una línea roja. La línea roja corresponde a lo que nos ha sucedido este año y estamos viendo muy claramente desde el momento en que comienza la pandemia cómo la cifra de fallecimientos se va a elevar y al elevarse la cifra de fallecimientos estamos viendo cómo alcanzamos alrededor del 7 de junio una cifra muy importante de personas que han perdido la vida durante la pandemia, 6.443 personas. Posteriormente a eso vemos cómo empieza a bajar las cifras y esto va a coincidir con los momentos en que hemos visto que podíamos ya reiniciar actividades.
al reinicio de actividades, como ha sucedido en todos los países del mundo, poco a poco, al circular más las personas y al relajarse un tanto las medidas, hemos visto el incremento progresivo en la cifra de fallecidos. Y luego, llegando a un máximo alrededor de la primera semana de agosto, 6.767, observen por favor cómo está cayendo en forma progresiva la cifra de fallecidos. Todavía nos falta algo más de tiempo y con el favor de Dios y el esfuerzo de todos los ciudadanos y los profesionales de las diferentes áreas de la salud y los aliados de la salud para que logremos recuperar cifras que sean semejantes a otras épocas. Hemos visto una disminución de alrededor de 2.600 casos en las últimas semanas. Esto nos da a todos esperanza, pero no es realmente un triunfalismo. ¿Por qué nos da esperanzas? Porque vemos cómo el comportamiento de nuestra población, la gran mayoría de ciudadanos que sí siguen las normas que indican que debemos guardar distancia social, que debemos limpiar nuestras manos cuando estamos en contacto con alguien o con algún objeto en los alrededores, que implican que todos usemos mascarilla, estamos viendo cómo la cifra empieza a caer. Igualmente, esta cifra refleja no solo el esfuerzo de los ciudadanos, sino el esfuerzo de todos los sistemas vinculados a la salud. Aquí vamos a encontrar las medidas de contención. Las regiones, muchas de ellas, como Ayacucho, como Huancavelica, como Ica, como Tacna, han hecho grandes esfuerzos por ir hacia el nivel de atención primaria y empezar a contener. El plan Taita ha salido también a hacer contención a nivel nacional con un número muy importante de personas que han sido atendidas para encontrar a los más vulnerables. El Ministerio de Salud ha hecho también, acoplándose al plan Taita, un complemento para empezar también a atender no solo a los vulnerables, sino a los otros. Y todos hemos colaborado para que todas estas medidas empiecen a ayudarnos. Las cuarentenas, inicialmente bastante amplias y luego focalizadas, nos han ayudado. Y por último, algunas medidas de restricción, como por ejemplo el mantener la dificultad para salir a partir de cierta hora de la noche, según las regiones, o para cortar las salidas los días domingo. Todas esas medidas están contribuyendo a que esté bajando la curva más difícil, la curva de personas fallecidas. Y estamos viendo también en las láminas que el señor presidente ya ha mencionado, cómo ha empezado también a haber una disminución en la cantidad de camas que están siendo ocupadas a nivel nacional. Recordemos que todas estas cifras no deben llevarnos al triunfalismo, deben llevarnos a reconocer el esfuerzo de todos y particularmente a seguir manteniendo el cuidado, esperando el momento en el cual podamos acceder a una vacuna que sea eficaz y que sea segura para que todos los peruanos estemos protegidos. Gracias. Muchas gracias, ministra Mazzetti. Efectivamente, el comando COVID que se instaló al inicio de esta pandemia es quien va recabando esta información de manera diaria, ¿no? O sea, todos los días a las 6 de la mañana nos dan la información actualizada, ¿no? Y veíamos con preocupación cómo la cantidad de camas de hospitalización con pacientes COVID iba aumentando de manera continua. Comenzó primero, los primeros días, ¿recuerdan ustedes cuando tuvimos rápidamente incluso que habilitar las torres que se construyeron para los panamericanos, la Villa Panamericana, ¿no? Y habilitar rápido el hospital de ATE, ¿no? Aquí en Lima, porque Lima al inicio tenía el 70% de los contagiados a nivel nacional. Entonces comenzamos a habilitar una torre con 400 camas, otra torre, mientras que los hospitales aumentaban su capacidad de atención. Y entonces veíamos que los pacientes comenzaban a llegar a los hospitales. Y primero eran los primeros 50 pacientes, luego 200, 500, 1000. Y hemos llegado así de manera gradual y progresiva hasta el 16 de agosto
donde hemos llegado a tener la mayor cantidad de pacientes hospitalizados por COVID. Es decir, pacientes que por sus síntomas requerían una atención profesional en un hospital, porque muchos otros pacientes podían estar tranquilos en su casa, otros asintomáticos, pero los que requerían una atención médica en un hospital, al 16 de agosto fueron más de 14.000. 14.060 personas en el Perú requirieron hospitalización. Y al 9 de septiembre, es decir, lo que hoy nos reportan, es 10.560. Es decir, del 16 de agosto al 9 de septiembre se ha disminuido el requerimiento de 3.500 camas. La demanda ha disminuido en 3.500 camas. La oferta está por alrededor del mismo número. Entonces, lo que quiere decir que a mediados de agosto teníamos una disponibilidad de 5.200 camas libres a disposición de las nuevas personas que se infecten. Hoy tenemos 8.517, obviamente distribuidas en todos los hospitales del país, ¿no? Y esto tiene relación también con el otro cuadro que también lo ha explicado la ministra, referido a la curva de personas fallecidas por todo concepto, ¿no?, que es la que reporta SINADEF. El SINADEF es el Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, y ese es quien recibe todos los días el reporte a nivel nacional de todos los hospitales, de todas las personas que fallecen. Inmediatamente se suben y se registran en el SINADEF. Y es un sistema moderno que tiene el Perú de registro de personas que fallecen, que recién tiene poco tiempo e incluso es un modelo en los países de la región por la implementación y el nivel de certeza que tiene, ¿no? El sistema antiguo era un sistema análogo que se tenía que hacer la inscripción no directamente en el sistema, y a veces demoraban meses y hasta años para actualizar la cifra exacta de fallecidos. Ahora hay un sistema moderno que se estableció hace algunos años y permite tener esta información, que generó la preocupación del incremento de personas fallecidas, como lo ha dicho la ministra, llegando a un primer pico desde el 15 de marzo, que iniciamos el estado de emergencia y la cuarentena, hasta la semana del 13 de junio. Llegamos a un primer pico de 6.443 personas fallecidas por semana, ¿no?, cuando el promedio del año pasado era de 2.220. Luego comenzó a disminuir, ¿no?, y entonces ahí comenzamos nosotros la primera semana de julio, la tercera fase de la reactivación económica, y levantamos la cuarentena general. Y eso generó de que muchos de los ciudadanos se confíen y comiencen a disminuir su control y a disminuir su nivel de responsabilidad. Y ahí comenzó nuevamente a subir la curva. Lo que nos preocupó ha sido motivo de muchas reuniones aquí en Consejo para tomar medidas de ajuste adicional, porque llegamos el mes de julio a nuevamente estar en subida las personas que fallecían por semana, y llegamos a un nuevo pico en las primeras semanas de agosto a 6.767 personas a la semana que habían fallecido. Nuevamente pusimos más énfasis en focalizar las áreas de cuarentena por provincia, por región, incluso sabiendo que era incómodo y molesto para las personas. Nuevamente establecimos el toque de queda los domingos, todo el día, hace 6 semanas. Y vemos que toda esta suma de factores, pero la más importante, el compromiso y la colaboración de las personas, los ciudadanos, han hecho que a partir de la primera semana de agosto, de manera sostenida, comiencen a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana. Han fallecido la última semana
4.162, que son 2.600 menos que la semana 1 de agosto, que fueron 6.767. Claramente se nota en la curva un descenso sostenido. Podemos ver ahí en la curva un descenso sostenido que se está viendo en las últimas semanas. Pero lo que sí coincido plenamente con la ministra de Salud, como es el consenso de todo el gabinete, que esto no debe generar ningún triunfalismo, no nos puede generar ninguna confianza. Sí, es un dato esperanzador, pero tenemos que seguir trabajando. El virus no se ha ido. Tenemos que seguir siendo igual de responsables para que esto se continúe en esta tendencia de disminución, ¿no? O sea, nadie va a estar de manera triunfalismo, ni nosotros ni ustedes. Por favor, son cifras que reflejan que los resultados están yendo por el camino que estábamos buscando, pero debemos seguir siendo responsables y no debemos generar ninguna acción que relaje nuestro comportamiento y que nuevamente pueda reiniciar un aumento de los contagios. Depende simplemente de ustedes y de nosotros. Depende de todos los peruanos. Depende de nuestra unidad, de nuestro esfuerzo, continuar con esta tendencia y así, controlando al virus, mejoramos la salud. Y si mejoramos la salud de todos los peruanos, como también vemos, mejora la economía. Así como la curva de fallecidos y de contagiados subió y ahora está bajando de manera significativa, la economía también tuvo una caída muy fuerte en el mes de abril y mayo. Y vemos que junio, julio ha comenzado a subir y mejorar. Hay algunos datos que nos indican que la economía en algunos sectores ya está en condiciones similares a la época de antes de la pandemia. Entonces son curvas que van en camino inverso. Mientras que va descendiendo la curva de contagios y fallecidos, va mejorando y subiendo las curvas de generación de empleo, de inversiones, de desarrollo económico, que es lo que finalmente todos queremos. Mientras que estamos informando de esta situación, no nos descuidamos en el tema de mediano plazo, que es el de la vacuna. Hoy, en Consejo de Ministros, hemos aprobado un decreto de urgencia para establecer algunos mecanismos para poder dar las facilidades al Ministerio de Salud y al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder, como dice, decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra la COVID-19. Hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros. Claramente está establecido como objeto de este decreto de urgencia establecer las medidas extraordinarias en materia económica y financiera para facilitar y garantizar el acceso, adquisición y conservación, distribución y aplicación de las vacunas que generen la producción de anticuerpos e inmunidad en la población a fin de contrarrestar el avance del COVID. Ya en una sesión anterior de ministros tratamos este tema y también hicimos conocimiento a la población que tenemos ya coordinaciones con por lo menos 6 laboratorios de los más reconocidos a nivel mundial, los más prestigiosos de diferentes países. No solamente estamos con un laboratorio o con la tecnología y la ciencia de un país, con varios a la vez. De todos vamos a recabar las vacunas y vamos a hacer el trámite correspondiente, porque van avanzando en una sana competencia científica y tecnológica y seguramente algún laboratorio producirá con algún tiempo de anticipación respecto a los otros. Con todos estamos viendo para ir teniendo la vacuna inmediatamente. Algunos laboratorios piden adelanto para poder ya contar con la vacuna apenas la tengan. Este decreto de urgencia
precisamente da el marco legal para que puedan adquirir el Ministerio de Salud las vacunas y podamos nosotros tener la seguridad que cuando comience la comercialización de la vacuna tengamos nosotros la disponibilidad para distribuirla a todo el Perú. Dentro de ellos hay varios laboratorios que están en la última fase de prueba de la vacuna y han tomado en cuenta nuestro país para esa fase 3, que es la última para que quede aprobada, ¿no? Vimos que el gran interés de muchos peruanos que se ofrecieron como voluntarios para poder recibir esta vacuna, que todavía es parte de la fase 3. Y quiero anunciar que pasado mañana, el día viernes, comenzamos ya ese análisis clínico aquí en el Perú. Pasado mañana, el viernes, en la Universidad Cayetano Heredia, porque aquí tenemos que unir la necesidad de la vacuna con el desarrollo tecnológico propio, científico de nuestro país. Hay 2 universidades que están también sumando esfuerzos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, entre otras universidades. La academia está a la altura de las circunstancias en esta pandemia y el día viernes se va a comenzar el análisis clínico de un primer laboratorio que va a administrar la vacuna a 6.000 ciudadanos que ya se registraron. Y vamos a estar aquí también viendo cómo hacemos esta evaluación final para tener ya la disponibilidad de esta vacuna tan necesaria cuando ya se comercialice. Mientras que eso ocurra, responsabilidad de todos es lo que requerimos y nada de tener exceso de confianza porque este camino es largo y tenemos que perseverar hasta que derrotemos por completo a este virus. Otro tema que quería tratar también en esta conferencia es sobre un tema que hemos hecho referencia en anteriores oportunidades y que lo traemos nuevamente en esta oportunidad, dado que es necesario que podamos hacer ver que el Congreso de la República tiene solamente el mes de septiembre para incorporar las reformas políticas que van a estar vigentes para las elecciones de acá, 9 meses, o antes, del 11 de abril del 2021 son las elecciones. Y en consecuencia, según los plazos para estas elecciones, las modificaciones que van a regir en las mismas solamente pueden ser aprobadas hasta este mes de septiembre. Entonces hay unas reformas que son sumamente importantes que no podemos dejar la oportunidad de ser aprobadas por el Congreso. Por eso es la exhortación, no del Ejecutivo, no del presidente, de la ciudadanía, para que incorporen los cambios que fueron aprobados, por ejemplo, en el referéndum que se llevó a cabo en diciembre del año 2018 y que luego fueron recogidos en 12 proyectos de ley de reforma que alcanzamos en abril del 2019 al Congreso. Ese era un Congreso anterior que comenzó a avanzar con mucha lentitud y que el actual Congreso, y podemos ser testigos todos los peruanos, en su proceso electoral, en la campaña, anunciaron y dijeron que respalden a los candidatos que luego son los ahora congresistas, porque iban a respaldar la posición manifestada por el pueblo en el referéndum y que estaba recogida en estos proyectos de ley. Estamos seguros de que van a honrar ese compromiso con el pueblo. Y así como nosotros tenemos que reconocer que hay algunos proyectos que ya han sido aprobados, como el proyecto de paridad y alternancia, que permitirá un mayor exceso de las mujeres en cargo de representación, como el proyecto que ya está aprobado con el Distrito Electoral Especial de Peruanos en el extranjero, para que nuestros conciudadanos en el exterior también puedan votar y ser partícipes en
fiesta democrática que son las elecciones. Sin embargo, hay temas pendientes, ¿no?, que deben resolverse con urgencia y que los peruanos estamos esperando para poder elegir autoridades que realmente nos representen. Para ello, uno de los proyectos pendientes es la ley de impedimento para postular a un cargo público con sentencia en primera instancia. Eso ya fue aprobado, falta la ratificación en una segunda votación, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los plenos del Congreso y no se pone en debate. Por favor, como todos los peruanos, pedimos que se ponga en consideración para la próxima votación esta ley de impedimentos para postular a cargo público con sentencia en primera instancia. Es sumamente importante. De igual manera, falta que se apruebe la ley sobre financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Señores congresistas, ustedes hicieron suyo este pedido de la población. Estamos seguros que van a honrar este compromiso. Tenemos que trabajar juntos los peruanos y confiamos en el legislativo para que estos temas sean aprobados. Y también esperamos que pongan en debate un tema que ha sido considerado y que fue una de las propuestas, que es la eliminación del voto preferencial. Es un tema que el Congreso aún no ha asumido una posición y tiene que decir claramente su postura a través de las diferentes bancadas que integran el Congreso de la República. Así que son consideraciones muy importantes. Hoy estamos a 7 meses de las elecciones. Yo dije por error 9 meses. Estamos a 7 meses de las elecciones y tenemos solamente hasta fin de mes para hacer estos cambios. Si los hacemos después de septiembre, van a ser aplicados recién en las elecciones del año 2026. Y eso no está esperando la ciudadanía. Queremos mejorar la participación democrática con candidatos que puedan garantizar una mejor función en estos cargos públicos. Así que reiteramos este pedido y consideramos que es de mucha utilidad para la democracia garantizar elecciones que sean más representativas de lo que esperamos los peruanos de todas nuestras autoridades. Agradezco la atención prestada y queremos dejar a los medios de comunicación, que como siempre son 5, los que el día de hoy van a hacer sus preguntas para que podamos responder aquí los ministros que estamos todos aquí reunidos en sesión de consejo. Por favor, si nos da la lectura correspondiente.